Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo un mini vlogcito de algunas cositas que voy a estar preparando en el día. Y bueno, aquí me encuentro preparando el almuerzo mientras hablo un poquito con ustedes. Espero que ahí me puedan escuchar bien. Me he puesto el micrófono, aunque sinceramente muchas veces no me lo pongo ya que estoy acostumbrada a hablarles sin él y hasta ahora ha ido muy bien, o al menos eso pienso yo. Y nada, estoy aquí preparando un pollo al curry de una manera rápida y ahora les explico el por qué. Miren, tengo pechugas de pollo cortadas. Normalmente el pollo al curry lo hago en tacos. Compro las pechugas enteras y la corto en taquitos y así es como me gusta a mí prepararlo. Pero esta vez lo he querido hacer de una manera rápida porque tenía las pechugas pero no sabía cómo prepararlas y se me ocurrió que las voy a hacer al curry. Denme un segundito, voy a estar echando aquí el aceite para que se dore un poquito con la cebolla. Y es que esta receta, la original, la que me gusta a mí preparar con todos los ingredientes que lleva, la encuentran en el canal. Disculpen si no estoy mirando la cámara, pero bueno, me van a estar acompañando hoy así, preparando algunas cositas. Les voy a mostrar unas cositas que quiero hacer también. También quizás mientras que comienzo una pintura, tengo algún proyecto, les voy a estar hablando un poquito de eso. Y bueno, mientras estoy preparando esto, les comentaba que la receta original del pollo al curry pues lo pueden encontrar en el blog. Se los voy a estar dejando también en la descripción de este video, por si no lo han visto les recomiendo que la vayan a ver porque queda riquísimo de la forma que lo preparo yo. Solo que hoy no lo voy a hacer con todos los ingredientes que lleva como tal porque no los tengo. Como les digo, tenía las pechugas y pensé hacerlas a la plancha con ensalada, pero luego me acordé que había comprado nata líquida, nata fresca, y bueno, voy a hacerlo mejor al curry para tener la salsita con arroz blanco y ensalada. Así ya tengo el almuerzo preparado. Y es que quería hablar con ustedes un poquito. Antes estaba viendo, chicas, una novela que al principio como que no me gustó mucho. Sé que no es para todos los gustos porque es musical, se trata de música de reggaetón y ese tipo de cosas. No sé si la habrán visto en Netflix, La Reina del Flow. Y es que trabaja un actor que me gusta mucho, por eso decidí verla y al final me he enganchado y mientras que hago las cosas pues también me pongo a ver un poquito la novela. Voy a echarle el agua y así la dejo cocinando mientras que sigo hablando un poquito con ustedes. Les digo que esto es una manera rápida de prepararlo porque no tengo todos los ingredientes. A mí me gusta incorporarle un poco de leche de coco y también cilantro. No tengo ninguno de los dos, así que bueno, voy a incorporarle solo el curry, la nata, cebolla, ajo y va a quedar también muy rico. Un poquito diferente porque las demás cosas le dan otro sabor, pero bueno, no importa. Es que tenía ganas de comer algo que tuviera salsitas y también para el arroz y esto es una buena idea. Voy a incorporarle un poquito de sal y es que hoy me agarró un poquito tarde porque me fui a andar. No les hice videíto porque la verdad que no pensaba tampoco irme a andar. Y ahí pongo a cocinar la pechuga primero y luego vamos a ver cómo está esto porque cuando ya yo lo dejo unos minutitos que se cocine y se consuma un poquito el agua, pues ya le agrego la nata. Así que ya está listo para ponerle la nata y ahora sigo hablando con ustedes.
Al final me he quitado el micrófono porque me he dado cuenta que, no sé, no me gusta. Yo pienso que el micrófono más bien es más importante cuando estamos en la calle, que hay más ruido para que se me escuche mejor, pero aquí en la casa no hace falta. Y bueno, ahora voy a agregar la nata y dejarlo cocinar por unos minutos. Miren, corazones, la nata que yo utilizo la compro en el Mercadona, es esta nata fresca para cocinar. Y bueno, también aparte de la receta del pollo al curry, van a encontrar muchísimas más recetas que he estado compartiendo con ustedes a lo largo del tiempo que llevo en el canal. Y bueno, los invito a que visiten esa sección de blogs. Lo tengo en 2 playlists, en blogs y blogs recetas. Y bueno, en realidad si buscan entre mis videos pues los van a encontrar fácilmente. Y bueno, seguramente se van a motivar a realizar alguna de esas recetitas que yo he compartido con ustedes. Y si ven el video completo se los voy a agradecer porque así tengo la visualización, esa gran visualización que uno necesita para seguir creciendo en YouTube. Y si eres nuevo en el canal, pues te invito a que te suscribas, a que le dejes a la campanita de notificación para que no te pierdas los próximos vlogs. Aquí vas a encontrar un blog diferente donde te voy a mostrar muchas cosas, paseos, recetas, conversaciones, compras, de todo un poco, lo que surja. Y bueno, yo soy una persona muy tranquila, que habla muy pausado. También les pido que si no están acostumbrados a hablar con personas así, pues que me tengan un poquito de paciencia, porque esa es una de mis características. Yo no suelo hablar muy rápido, soy una de ese tipo de personas que da muchos rodeos para decir algo. Y bueno, a veces cuando veo mis videos, pues me doy cuenta de que efectivamente, a comparación con otras personas que hacen videos, pues me enrollo mucho, como dicen aquí. Pero bueno, de eso se trata también, de conversar y de conocer un poquito más a la persona que está detrás de la cámara, que en este caso soy yo. Y yo soy así, espero que lo respeten y que les guste mi manera de ser. Y bueno, sobre todo que disfruten con las cositas que yo les muestro y pasen un ratito entretenido, que es lo más importante. Yo les doy 1000 gracias por estar ahí, porque aunque no somos muchos, esto es un canal pequeño, pues se agradece el que se mantengan y bueno, muchos vean mis videos. Es verdad que muchos no lo ven, no tiene nada que ver con las visualizaciones, con la cantidad de suscriptores que hay. Sé que muchos han llegado por los shorts, pero bueno, si están viendo el video, pues les invito a que lo vean. Cuando yo he hecho la nata fresca, la he hecho con el fuego muy bajito para que no se corte, porque normalmente cuando echas nata fresca en la comida muy caliente, a veces puede pasar que se te corte y no queda bonito ni es sabroso. Hoy me pasé la mañana recogiendo ropa en la terraza, doblándola, guardándola y bueno, recogiendo un poquito la casa, porque mi intención es después del almuerzo preparar todo para ponerme a pintar. Quiero empezar una pintura. Más bien tengo primero que diseñar el dibujo que quiero hacer. Yo la mayoría de las veces, según la pintura que vaya a hacer, pues hago un boceto, dibujo en el lienzo lo que quiero pintar y bueno, ya después le voy dando color, pero no siempre así, depende de la pintura. Normalmente hago eso, pero otras veces voy pintando según mi imaginación y a lo mejor pinto toda la base del fondo y luego encima voy dándole forma a lo que quiero crear. Y bueno, también aprovecho para decirles que en el canal tengo el enlace de Vinted. Allí también puedes encontrar algunas de las obras que he publicado por si viven aquí en España. Y bueno, en los sitios donde tengan la aplicación Vinted, donde se los permita, pueden comprar ahí alguna obra de arte para regalar por el Día de las Madres, del Padre, cumpleaños, boda o simplemente para decorar el hogar, porque
Bueno, son pinturas muy bonitas, creadas por mí, originales, y pueden echarle un vistazo y seguramente les va a gustar a algunos. Y pueden ver todo lo que voy publicando, y bueno, si desean comprar alguna, pues yo feliz y contenta. Me da gracia porque últimamente los vlogs los estoy haciendo aquí en la cocina, y lo que ustedes no saben es que a mí me encanta estar en la cocina. Yo no sé si ustedes tienen un lugar favorito de la casa. Pues mi lugar favorito siempre ha sido la cocina, no sé por qué, pero desde siempre. Siempre me ha gustado sentarme en la mesa de comedor. Me gustaba mucho sentarme ahí. No soy mucho de sentarme en el salón, a no ser que me vaya a sentar a ver la tele o vaya a hacer otra cosa, pero normalmente cuando estoy sola me siento en la cocina. Ya este pollo está. Ya está el pollo al curry, así que ahora lo que voy a hacer es, voy a preparar el arroz blanco, y yo lo hago en la olla arrocera, que es más fácil de hacer y bueno, me ocupa menos tiempo. Corazones, voy a almorzar y bueno, les voy a mostrar cómo me lo he servido yo a mi gusto, ya que por ejemplo en el video, cuando lo vean de pollo al curry, se los pongo aquí como les dije en la descripción de este video, pues la presentación es distinta, pero esta la he servido para mí, ya que le he echado bastante uvas pasas y me gusta ponerle el pollo encima al arroz, pero normalmente la presentación sería al lado del arroz, el arroz como guarnición más la ensalada. También voy a cortarme un aguacate, que aún no lo he hecho, pero bueno, así queda. Así que buen provechito para nosotros. Y ahora seguimos hablando, que les voy a mostrar más cositas, no se me vayan. Bueno, corazones, ya almorcé, descansé un poquito y ahora les voy a mostrar cuál es el hobby que he retomado. Y es que les cuento, a mí me encanta coser, bordar, es algo que lo he heredado de mi madre. Ella era modista, me encanta hacer todo este tipo de manualidades. Solo que como es un hobby, pues hago más bien lo que a mí me gusta. Y es que a mí me encanta el tema infantil. Me encanta hacer ropita de bebé, ropita para niños. Los bordados también me gustan con temas infantiles. Aunque he realizado cosas para adultos, por ejemplo, pañuelitos bordados, vestidos tejidos a crochet de mujer. Y bueno, algunas cositas. Y bueno, ahora he retomado este hobby con un bordado para hacer algo para bebé. Más bien voy a hacer el bordado para luego vender lo que es el retazo de la tela bordada a punto de cruz. Y bueno, ya las personas pueden comprar lo que es la tela con el bordado y mandarlo a hacer ya en lo que ellos deseen. Por ejemplo, lo pueden colocar inclusive en un cuadro con el cristal, también se usa mucho y queda muy bonito. Pueden utilizarlo para un cojín o inclusive para una sabanita. Y es que se trata de este dibujo, es el que estoy realizando. Miren qué bonito. Yo es que lo vi y me encantó. Y lo tengo en una hoja suelta porque viene en un libro donde vienen como muchas revistas unidas. Y es que lo compré hace mucho tiempo y son revistas antiguas donde aparece de todo. Aparece temas de infantil, temas para la casa, para manteles. También he bordado en su momento un camino de mesa que me quedó precioso, pero lo regalé, no lo tengo yo. Y es que me pasa muchas veces eso, cuando realizo las cosas o las vendo o las regalo y al final para mí no queda casi nada. Y es algo en lo que a veces me pongo a pensar que también debiera hacer algo para mí, para el hogar. Un ejemplo, un mantel me gustaría tener bordado por mí, pero bueno, es algo que haré en su momento, no se ha dado el caso y no lo he hecho. Ahora mismo estoy haciendo eso, estoy haciendo este osito. Y es que las cosas las tenía compradas desde hace tiempo y no había empezado a hacerlo. Ahora les muestro. Había comprado todos los hilos, la tela en la que quería hacerlo. Y es que tengo más tela de punto de cruz. Por ejemplo, tengo tela rosita porque quería hacer algo con motivo de bebé, de niña.
Y bueno, tengo las cositas para hacerlo, pero no había tenido el tiempo ni las ganas. En su momento lo compré y dije, bueno, cuando tenga las ganas lo hago, porque tenía la idea, pero no las ganas de realizarlo. Y bueno, ahora tengo muchas ganas de hacerlo, y aunque sea poquito a poco, porque bueno, esto es algo que también necesita tiempo, y como estoy con las pinturas y las demás cosas de la casa, el niño ahora va a estar de vacaciones, pues voy a ver cómo me planifico. Pero el bordar, por ejemplo, es algo que me gusta hacer por la noche. Las noches que no tengo mucho sueño, pues mientras que veo algo en la tele, pues me pongo a bordar, y así me cunde bastante. He empezado a hacer solo un pedacito, y es que aquí está al revés. En realidad es así, y viene siendo como la parte de arriba de la orejita del oso. Ahí no se nota, eso se va a notar luego cuando ya esté todo terminado. Y es que el punto de cruz es muy laborioso, porque hay que ir contando los cuadritos para no equivocarse, porque como nos equivoquemos en un cuadrito ya se nos ha echado a perder el bordado, o tenemos que descoserlo todo de nuevo y volver a empezar, o bueno, no tiene mucho arreglo, es simplemente quitar lo que ya hemos bordado y volver a empezar. Y bueno, aquí están los hilos, algunos de ellos, porque una cosa que siempre le pasa a las costureras, a las personas que trabajan este tipo de manualidades, como coser, bordar y demás, siempre tienen que tratar de estar arreglando los hilos, las cositas de costura, porque siempre se forma un desorden. Basta que pongas las cositas, los hilos, un poquito a lo como quieras, pues cuando vienes a ver tienes un desorden y los hilos se enredan. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y tenerlo todo organizado, porque yo esto lo tenía en una bolsa, y de estar moviendo la bolsa de un lado a otro se me enredó un poquito, porque se le salieron los anillitos estos. Y bueno, se puso un poquito desorganizado todo, pero bueno, nada del otro mundo, porque yo esta bolsa no la había tocado. Miren, todos estos hilos los había comprado en la mercería. Por aquí también hay otros, aunque parezcan los mismos, los tonos marrones, ven, no son iguales. Y es que me encantan esos colores. Ya en un blog que aparece en el canal, no me acuerdo bien el título, me parece que le puse la importancia de tener un hobby. Estuve hablando también de algunos tejidos que yo he realizado y les mostré fotos. De todas formas, si te gusta este tipo de contenido, me encantaría que me lo dejaras en los comentarios, y así yo me preparo y hago más contenido sobre este tema, y también les iré mostrando cómo va adelantando el bordado, cómo lo he terminado. En su momento, ya cuando lo termine, se los muestro. Y además también tengo empezado una ropita de bebé, y bueno, ya no sé si voy a poder estar en todo, en pintura, en bordado, en tejido, pero si les gusta este contenido, pues yo me organizo y voy haciendo cositas, también se lo voy mostrando. Y si te interesa aprender, pues quizás yo te pueda mostrar un poco cómo realizarlo y lo puedan hacer en sus hogares. Además, esto es muy importante, el saber coser, el saber bordar, porque es un hobby que entretiene mucho. Si les gusta, si les apasiona. A todo el mundo no le gusta, igual que a todo el mundo no le gusta pintar, o no se les da bien, aunque yo pienso que todas las personas saben pintar, solo que te tiene que gustar, porque si tienes ideas y ganas, puedes hacerlo. Simplemente tienen que encontrar su estilo. Y bueno, una vez mostrado esto, se los muestro una vez más. Aunque parezca que he bordado poco, he estado bastante tiempo para hacer ese pedacito, y el bordado a punto de cruz es muy laborioso, pero esta vez me he comprometido conmigo misma y lo voy a terminar. Miren, por aquí detrás hay otras cositas, y te aparecen los números de los colores de las hebras, las madejas de hilo.
para que lo compres de ese color. Pero bueno, yo no soy mucho de comprar exactamente el color que aparece aquí. Por ejemplo, los del oso sí busqué exactamente el color, pero si no hubiera habido algún tono, pues pueden cambiarlo por otro. Basta que se asemeje si les gusta en general el color que tiene el bordado y no pasa nada. Bueno, ahora voy a guardar esto y voy a empezar a hacer el boceto del cuadro. Les voy a explicar qué es lo que quiero pintar. Corazones, y como ustedes saben, en el mes de mayo están todos los árboles de jacarandas florecidos y es que esperamos todo un año para disfrutar de estas flores. Un mes y un poquito aproximadamente es lo que dura, ya que una vez que florecen se le empiezan a caer las flores rápidamente. Inclusive ya en esta fecha casi no hay flores en esos árboles. Y es que las calles se visten de morado con estos árboles, es muy bello. Y bueno, yo deseaba pintar un árbol de jacarandas. Hubiera querido hacerlo un poco al compás del mismo tiempo en el que están florecidos, pero bueno, no tuve el tiempo, no saqué el tiempo y no lo realicé. Pero no importa, quiero hacer ese dibujo, esa pintura, y la voy a pintar al óleo. Y bueno, voy a emplear este lienzo que está aquí. Y como lo ven, está un poquito así como a relieve. No sé si se puede apreciar bien. Y es que esto era un cuadro donde yo había pintado un mar. Al principio, cuando retomé la pintura, pues había pintado un mar y no me había gustado mucho, ya que bueno, cuando a veces no nos gusta mucho una pintura, la dejamos un tiempo y no pasa nada, podemos volver a reutilizar ese cuadro, ya que como saben, los pintores pintan al óleo, capa sobre capa, y bueno, no pasa nada, se puede volver a emplear. Y la mejor opción para volver a reutilizar un cuadro, y más si es de buena calidad, es pintarlo con yeso o con acrílico, también lo pueden hacer. En este caso yo lo he vuelto a dar una imprimación de yeso. Le he dado 2 capas. Normalmente los lienzos suelen venir ya con las capas de yeso para luego pintar. Por eso es que lo ven así todo muy blanquito. Y es que además esto es un lienzo de muy buena calidad. Es de lino. Y bueno, yo había pintado un mar aquí y no me había gustado. Lo había dejado por un tiempo. Pero cada vez que veía el cuadro no me gustaba cómo me había quedado. Yo no suelo dejar las cosas a medias. Si acaso dejo algo apartado sabiendo que lo tengo ahí, que tengo que terminarlo, y en algún momento lo vuelvo a retomar y lo termino. No suelo dejar nada por la mitad. No soy de esas personas que empiezan una cosa, se aburren y lo dejan. Yo al contrario, me quedo pensando en que hubiera querido terminarlo y no lo terminé, y aunque pase tiempo, yo vuelvo a retomarlo y lo termino. Y con este cuadro me pasó eso. Empecé a hacerlo, no me gustó mucho, lo dejé, después volví a pintar y bueno, lo terminé. Pero no me gustó mucho el resultado, así que la mejor opción es volver a reutilizar el lienzo y pintar nuevamente otra pintura. En este caso voy a pintar un paisaje donde el protagonista será un árbol de jacarandas y bueno, lo voy a pintar al óleo. Ya les he contado en otros blogs que la pintura al óleo, al menos yo, no pinto a la prima. ¿Qué quiere decir? Que yo no, a la primera no te voy a pintar un cuadro al óleo y ya va a estar terminado en el mismo día. Yo no trabajo así. Cuando pinto al óleo voy dando capa sobre capa. Primero pinto una primera capa, luego voy perfeccionando y demás hasta que esté terminado, y para eso pueden pasar varios días, y más si no tengo el tiempo suficiente como para estar aquí, que no lo tengo, el día entero pintando. Sí debo de pintar todos los días un poquito para poder terminarlo pronto, eso sí, pero no suelo pintar a la prima. A la prima puedo pintar con acrílicos, con acuarela, pero no con óleo. Y lo que voy a hacer con este cuadro es que le voy a pintar lo que es el boceto de dónde va a ir el árbol,
y ya después voy a ir pintando. Eso no se los voy a mostrar en este video, ya que lo que quería era explicarles qué es lo que voy a realizar, y ya según vaya haciendo otros vlogs pues les voy a ir mostrando cómo va y un poquito el proceso, pero no solo en un video, porque para eso tienen el canal de pintura. Les dejo también en la descripción el canal, y también el enlace lo pueden encontrar en la descripción del perfil. Allí van a poder encontrar, si no es todo el proceso de la pintura, pues al menos un poco más resumido de cómo ha sido su proceso. Y es que en ese canal de pintura yo pongo los procesos de todas las obras que realizo. Y bueno, quería también decirlo porque hay personas que no me conocen y así ya saben que soy artista plástica. Aprovecho también para decirle que todas estas pinturas que ven al fondo son pintadas al óleo, y algunas de ellas las encuentran en el enlace de Vinted, como les conté antes. Te los dejo también en la descripción de este video y de todos los demás videos que vamos a ir publicando. En la página de Vinted van a encontrar varias pinturas que he realizado. No están todas, por ejemplo, no tengo aún estas rosas que tengo aquí detrás, porque tengo que barnizar el cuadro, y bueno, como no está terminado no lo tengo publicado, y así algunas otras que tengo aquí. Pero bueno, ahí pueden encontrar algunas que voy publicando. Y bueno, es muy bonito regalar arte para cualquier ocasión o para decorar el hogar. Los lienzos yo los suelo vender sin marco. Ustedes tendrían que mandar a ponerle un marco, pero bueno, eso es muy fácil, y además es mejor que sea así, porque así ustedes pueden ponerle el marco que más se adecue con la decoración del hogar. También uno de mis proyectos es realizar varias láminas de pintura para ponerlas también en esa página de Vinted, ya que son también económicas y una manera fácil de decorar el hogar poniéndole simplemente un marco. Pueden ser este tipo de marcos donde se ponen fotos, y en vez de poner las fotos pues pones la lámina y decoras el hogar con arte, con una pintura original, que sabes que como esa no hay otra igual. Mis pinturas son originales. Yo me puedo inspirar en cosas que veo o inclusive obras que veo, pero al final yo lo hago a mi estilo, a mi forma, y no tiene nada que ver, no me gusta copiarme de nadie. Y bueno, les cuento todo esto para que conozcan un poquito más sobre mí y sobre las cosas que me gustan y lo que yo hago. Y corazones, yo el video lo voy a dejar aquí porque prefiero adelantar algo de la pintura y mostrárselos en otro vlog, y así les muestro cómo va yendo, si lo he terminado o si le he dado la primera capa, y se los voy a ir mostrando. No se preocupen que van a ver el resultado final. Espero que me quede bonito, que a ustedes les guste, y bueno, me pongan en los comentarios qué les ha parecido. Y con respecto al bordado, pues les prometo que todos los días voy a bordar un poco para terminarlo, y así van a ver el resultado final. Y como les estaba diciendo antes, por ejemplo, esta tela es una tela muy buena, de buena calidad. Es ese color que ustedes están viendo, como un color vainilla clarito, muy bonito. Y como yo lo voy a cortar con bastante sobrante, pues ya la persona que lo compre puede emplearlo en lo que mejor les guste, en un cuadro, para decorar la habitación de un bebé o de una bebé. Pueden utilizarlo para un cojín, para una sabanita, o bueno, para otra cosa que se les ocurra. Pero nunca lo he hecho, nunca he vendido lo que es el bordado en la tela, pero sí he visto que lo hacen mucho y tiene buen resultado, así que yo lo voy a hacer y lo voy a poner en Vinted, y bueno, a ver si tiene resultado y lo compran, porque ya que es una cosa realizada a mano, muy bonita, y seguramente a alguien le va a gustar. Y si no, pues nada, yo contenta y feliz porque lo hago como hobby, porque es algo que me gusta realizar. Hoy he hablado bastante con ustedes, espero que se hayan entretenido, espero que si son nuevos en el canal se suscriban, le den a la campanita de notificación y me ayuden a crecer en esta comunidad.
Espero que me pongan algún comentario. También me gustaría mucho que me dijeran sus gustos, si les gusta este tipo de temas. Me gustaría que me pusieran en el comentario si les gusta este tipo de manualidades, bueno, tanto de pintura como de bordado, como de este tipo de cosas. Y sobre todo verlo para así yo planificarme y mostrarles un poquito más de este tipo de cosas. Y sobre todo las cosas hechas, porque hasta ahora les he estado mostrando lo que hice, lo que quiero hacer, o como esto que lo he empezado pero no lo he terminado y me gustaría terminarlo para mostrárselos ya totalmente realizado. Les doy un abrazo, espero que tengan una semana maravillosa y nos vemos en el próximo vlog diferente. Chao.